Continuamos con el tema 1, balance de masa y energía, y en esta cuarta parte vamos a ver otro tipo de problemas denominada tipo 3, en donde vamos a ver que se pueden plantear diferentes sistemas o volúmenes de control. El problema que vamos a resolver se basa en el principio de separación por membranas, entonces vamos a estudiar un poquito cuáles son las características de este tipo de procesamiento. La separación por membranas es un proceso en el cual se emplean membranas semipermeables con permeabilidad selectiva con el fin de realizar la separación de los componentes de una solución. Entonces tenemos una membrana que tiene ciertas características de tamaño de poro y de permeabilidad que me va a ser selectivo a que pasen o dejen de pasar ciertos componentes. Para ello, entonces, se ejerce una presión del fluido de alimentación que realiza o que permite esta presión que se ponga en contacto el fluido con la membrana y dependiendo del tamaño de poro y la selectividad de la membrana pasarán ciertos componentes a través de ella, lo que se conoce como permeado, o se retendrán otros que se conocen como retenido o concentrado. En el caso de procesos de concentración, el producto de interés es la fracción del material retenido que no atraviesa la membrana, mientras que en el caso de procesos de filtrado, entonces lo importante es el permeado. En la industria de alimentos veremos que existen aplicaciones en las cuales lo que interesa es el concentrado, entonces se dice procesos de concentración por membrana, o habrá otros en los cuales lo que nos interesa es el retenido y se llamarán procesos de filtración por membrana. En los procesos de separación por membrana, la presión que se ejerce en el fluido de alimentación es la fuerza impulsora y para evitar el taponamiento de la membrana, el flujo debe realizarse en sentido tangencial a la superficie de la misma. Existen diferentes tipos de mecanismos o procesos de separación con membrana, como los que muestro aquí, la microfiltración, la ultrafiltración y la ósmosis reversa, y las diferencias entre ellos principalmente se deben a las características que presentan las membranas, lo que va a dejar pasar o retener de diferentes tipos de compuestos. Entonces, en los procesos de microfiltración, se emplean membranas con un tamaño de poro que se encuentra entre 0,1 y 10 micrones. El rango de presión utilizado es el menor de todas las técnicas y se encuentra alrededor de 2 bar o 0,2 megapascal. Y ella es utilizada principalmente para separar partículas suspendidas o bacterias. ¿Okay? Entonces, fíjense que la microfiltración, ¿okay? Solo retiene grasas, ¿okay? o partículas en suspensión y deja pasar proteínas, sales, azúcares y agua. Por su parte, la ultrafiltración emplea membrana con tamaño de poro un poco menor, entre 0,2 y 0,02 micrones, y se emplea un rango de presión de 1 a 10 bar o 3,5 a 1000 kilopascal. Fíjense que aumenta el rango de presión. Es utilizado para separar contaminantes microbiológicos, coloides, proteínas y en general macromoléculas. ¿Okay? Entonces nada más nos deja pasar azúcares y sales y agua. Mientras que en la ósmosis inversa, que es el que permite la concentración de soluciones por eliminación de agua, ya que lo único que puede pasar a través de ella es el agua, y utilizan membranas con el menor tamaño de poro que existe, que son capaces de separar las moléculas más pequeñas de soluto. Se requieren altas presiones de funcionamiento, las cuales se encuentran en un rango entre 15 y 150 bar o 4 a 8 megapascal, y es usada para concentrar el suero de leche desnatada, clarificar el vino y la cerveza, desalinizar agua de mar, entre otras muchas aplicaciones. Ahora vamos a ver diferentes configuraciones de membranas. Tenemos inicialmente las membranas tubulares. Estas consisten de un tubo anular mayor en la cual se encuentran dispuestos internamente tubos de diámetro menor, en los cuales la pared del tubo es lo que sería
la membrana. Aquí se muestra cómo es el fluido de alimentación. ¿Ok? El fluido de alimentación entra en cada uno de los tubitos pequeños, que son los que contienen en su pared la membrana. Entonces, el material pasa a través de la pared y tenemos entonces el permeado y el material que se retiene continúa, ¿ok? Dándome el flujo de material concentrado. Luego tenemos las membranas de fibra huecas. El principio es muy parecido al sistema anterior, con la diferencia de que en este caso se utilizan los tubitos, son de un diámetro mucho menor, ¿ok? Entonces conforma una fibra. Igualmente entonces tenemos el flujo de alimentación que va por cada una de esas fibras. El material que rodea la fibra sería la membrana y entonces sale el permeado y continúa el concentrado. Luego tenemos la membrana en espiral, donde tenemos entonces alternados diferentes capas, en la cual entonces tenemos las capas de las membranas, que son esta color cremita, ¿ok? Y vemos que ocurre aquí la alimentación, entonces la alimentación se pone en contacto con la membrana, el permeado pasa a través de la membrana y se recolecta por la parte anular. Y por último tenemos la configuración de platos, entonces aquí lo que tenemos es un eje central, ¿ok? Con diferentes platos dispuestos donde se va alternando lo que sería platos soportes, ¿ok? Con membranas, soportes y membranas. Entonces aquí tenemos la alimentación, ¿ok? Aquí el material pasa a través de la membrana, ¿ok? Las oscuritas, las claritas sería la membrana, ¿ok? Donde es un material hueco, que entonces la pared es lo que sería la membrana e internamente entonces pasa el permeado y sale por acá y luego sigue el fluido concentrado y por acá sale el fluido concentrado. Ahora que vimos cuál es el principio de los procesos de separación por membrana y algunos tipos de sistema de arreglo, vamos a entrar como en detalle a lo que sería nuestro problema. ¿Ok? Pero antes, se me pasó, vamos a ver, estas son configuraciones industriales y aquí las aplicaciones en la industria láctea, que tenemos tratamiento de lactosuero para obtención de concentrados proteicos, fraccionamiento de proteínas, tratamientos de agua, en la industria de agroproductos, concentración y separación de clara y yema de huevo, para los procesos enzimáticos, separación y concentración de enzimas para la fabricación de jarabe, reciclado de agua de lavado, recuperación de proteínas, en la industria cárnica y de pescado, ¿ok? En la elaboración de jugos para clarificar y esterilizar jugos de frutas, para concentrar y aumentar el contenido de azúcar, para concentrar extractos y sabores naturales, y en bebidas alcohólicas y aromáticas, clarificación de vino y cerveza y concentración de extractos de café. Entonces fíjense que tenemos tanto procesos en los cuales se requiere concentrar, nos quedamos con el concentrado, o queremos clarificar o filtrar y no, entonces en ese caso tendríamos que quedarnos con el retenido, es el material de importancia. Ahora sí, vamos a entrar a lo que sería el problema. ¿Ok? Si leemos el problema, dice, un sistema de separación de membranas utilizado para concentrar los sólidos totales en una comida líquida de 10 a 30%. La concentración es llevada a cabo en dos etapas. En la primera etapa se libera una corriente líquida, corriente de pérdida, con un bajo porcentaje de sólidos totales. Y en la segunda etapa separa el producto final concentrado de una corriente de baja cantidad de sólidos totales, la cual se retorna a la primera etapa. Determinar la magnitud de la corriente de recirculación cuando ésta contiene 2% de sólidos totales, la corriente de pérdida 0,5% de sólidos totales y la corriente entre las etapas 1 y 2 contiene 25% de sólidos totales. El proceso produce 100 kilogramos por minutos con un contenido de sólidos totales igual a 30. Entonces ahora vamos a ir aplicando los pasos como hemos venido haciendo en videos anteriores. Y lo primero que tenemos es que dibujar nuestros diagramas. Fíjense que este problema, el enunciado, nos indica, a diferencia de los problemas anteriores, que tenemos dos etapas. Por lo cual tenemos que dibujar dos cajitas, una correspondiente a la etapa 1 y otra correspondiente a la etapa 2. Luego entonces nos dicen que en la etapa 1 entra la corriente líquida de entrada y de ella, ¿ok?, sale una corriente líquida de bajo contenido de sólidos, que es liberada en esa etapa, y continúa a la etapa 2 una corriente con un contenido de sólidos de 25%.
En esta etapa se libera una corriente de recirculación que indican que retorna a la etapa 1, que es nuestra incógnita, ¿ok? Y se libera la corriente final con un flujo de 100 kilogramos por minuto. Entonces, diferencia, dos etapas. Fíjense que tenemos un sistema de recirculación que tampoco habíamos visto en problemas anteriores. Y la otra diferencia es que aquí tenemos un flujo másico, es decir, nos están diciendo que el producto final concentrado se produce en 100 kilogramos por minuto. Antes siempre habíamos tenido una corriente de masa, no un flujo másico. ¿Okay? Entonces, aquí podemos trabajar en esas unidades de flujo másico, o si no queremos que las unidades de tiempo nos fastidien, por decirlo de alguna manera, podemos multiplicar todo por un minuto y así nos quedamos con solamente unidades de masa. ¿Ok? Luego venimos entonces a colocar y a realizar cuáles los balances de masa. Fíjense, al tener dos etapas podemos tener tres sistemas o volúmenes de control. Uno, asumiendo que vamos a trabajar con la etapa 1 y la etapa 2 como si fuera solo un bloque, ¿ok? O también pudiésemos realizar un sistema o un volumen de control solamente en la etapa 1 o uno solamente en la etapa 2. Entonces, dependiendo de cuál es el sistema o volumen de control que utilicemos para resolver el problema, vamos a poder plantear diferentes balances. Vamos a poder plantear en cada uno de esos sistemas tanto los balances de masa como los balances totales como los balances por componente. Entonces, suponiendo que vamos a empezar con el sistema 1, el sistema completo, ¿ok? Y planteamos el balance global, entonces tenemos que las corrientes que nos entran son A y R, ¿ok? Entonces lo que me entra es igual a lo que me sale, no nos me están diciendo que hay variaciones en el tiempo, entonces asumimos estado estacionario, entonces A más R es lo que entra, es igual a las corrientes que salen, que serían W, S, y fíjense que también atraviesa las paredes del sistema saliendo, R, ¿ok? Al ser R una corriente de recirculación, quiere decir que está saliendo en el sistema, pero me está entrando al sistema, es decir, que se cancela, por lo que me queda la ecuación como que A es igual a W más S, y S me están diciendo que es 100, porque multiplicamos por un minuto. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación. Luego continuamos entonces planteando el balance de sólidos en ese mismo sistema, en el sistema completo. Entonces nos queda la fracción de sólidos de A por A es igual a la fracción de sólidos de W por W más la fracción de sólidos de S por S. Conocemos todos los datos de las fracciones de sólidos, ya que nos las da el problema, ¿ok? Y nos queda una segunda ecuación donde tenemos dos incógnitas igual que en la anterior, A y W. Tenemos entonces dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos resolver. Para resolver, podemos aplicar el método de sustitución, entonces sustituyendo la ecuación 1 que dijimos que era A igual a W más 100 en la ecuación 2, entonces nos queda esta expresión que tenemos acá, que es una ecuación con una única incógnita que es W, por lo cual podemos despejar W y nos queda que W es igual a 210,5 kilogramos. Sustituyendo este valor de W en la ecuación 1, entonces obtenemos el parámetro o el valor de nuestra corriente A, que son 310,5 kilogramos. Pero recuerden que el problema nos pide cuál es la corriente de recirculación R. Para entonces poder calcular esto, tendríamos que realizar un balance, bien sea en la etapa 1 o en la etapa 2, ya que al tomar el sistema completo por ser una corriente de recirculación, entra y sale del sistema y se me cancela, entonces tendríamos que tomarla nada más, bien sea en la etapa 1 o en la etapa 2. ¿Ok? Da igual en cuál de las dos etapas planteamos el volumen de control. Sin embargo, les recomiendo que planteen el volumen de control en la etapa 1. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos 4 corrientes en esa etapa 1, de esas 4 corrientes conocemos 2. ¿Ok? Entonces, bueno, conocemos A y conocemos W. Nos faltaría conocer B y R. ¿Ok? También pudiésemos plantearlo acá, pero entonces tendríamos dos incógnitas y nada más una. Cualquiera
Planteando entonces el balance global en la etapa 1, entonces tenemos que entra, ok, nada más estamos acá, entonces ¿qué me está entrando? Me está entrando A y me está entrando R y me está saliendo W más B, ok. Entonces sustituimos todo lo que ya conocemos, nos queda una ecuación con dos incógnitas, donde incógnitas R y W, R y B, perdón. Pero si planteamos entonces el balance de sólidos en la etapa 1, ¿ok? Nos queda que es esta expresión que tenemos acá, en la cual sustituimos. Igualmente nos queda otra ecuación con dos incógnitas, R y B. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos sustituir 3 en la ecuación 4, es decir, el valor de B, que sabemos que es 100 más R. Entonces sustituimos 3 en la ecuación 4. Nos queda entonces una única ecuación con una única incógnita que es R y podemos despejar el valor de R, que es nuestra incógnita que nos indica el problema, y nos da que R es igual a 21,74 kilogramos. Si quisiéramos conocer el valor de B, entonces sustituimos en 3 el valor de R y nos da que B es igual a 121,74 kilogramos. Entonces fíjense que así se resuelven los problemas que tienen diferentes sistemas en los cuales podemos realizar los balances. Es decir, podemos escoger varios volúmenes de control para el mismo problema. Y si tenemos un flujo másico, podemos bien sea trabajar con unidades de flujo másico o simplemente multiplicar por la unidad de tiempo que está involucrada para eliminarlos. ¿Ok? Ahora entonces queda como en todas las clases un problema pendiente para que lo resuelvan. En este caso es un problema asociado al diagrama de obtención de azúcar, por lo cual les colocamos acá cuál es el esquema general del proceso de obtención del azúcar. En el proceso de obtención del azúcar, entonces partimos de la materia prima, que es la caña de azúcar, la cual es transportada a la azucarera y pasa por diferentes etapas, como lo es un proceso de molienda, ¿ok? Un proceso de molienda, luego de ese proceso de molienda, entonces se obtiene lo que sería el jugo de caña, viene un proceso de clarificación, ¿ok? Luego un proceso de evaporación, luego de ese proceso de evaporación para concentrar un poco, viene el tacho, ¿ok? Que sería el proceso en el cual vamos a empezar a cristalizar, luego un proceso de centrifugado para separar entonces lo que sería el material cristalizado de todavía el material sin cristalizar y luego un proceso de secador para terminar de obtener el proceso de azúcar. Les dejo allí las diferentes características y condiciones de qué se hace en cada uno de los procesos, ¿okay? En la molienda, en la clarificación, en los evaporadores, en el tacho, de tal manera de que puedan revisarlo, de qué es lo que se hace en cada uno, en la centrífuga y en el proceso de resecado final y refinado, y luego entonces resuelvan el problema que se presenta, el cual dice, la figura representa el diagrama de flujo simplificado de la fabricación de azúcar. La caña se elimina a un molino donde se extrae por trituración el jarabe. El bagazo resultante contiene 80% de pulpa. ¿Ok? Luego sale un jarabe E que contiene fragmentos finamente divididos de pulpa que se alimentan a una malla que separa toda la pulpa y produce un jarabe transparente M que contiene 15% de azúcar y 85% de agua. Este jarabe transparente pasa a un evaporador que produce un jarabe pesado que va hacia el cristalizador, donde se forman 1000 kilogramos horas de cristales de azúcar. Determinar la cantidad de caña que se alimenta al molino, ¿okay? Entonces nuestra incógnita es C, y el rendimiento del proceso. Entonces aquí fíjense que tenemos varias cajitas, podemos plantear varios sistemas o volúmenes de control y podemos resolver el problema. Entonces esto es para que lo resuelvan y pongan en práctica lo visto en este segmento. Gracias y nos vemos.